whom have ever returned. Bienvenidos a Cripto Multimillonarios. Familia, hoy les traigo un proyecto de PIN que está confirmado y prácticamente tenemos asegurado Hydro, porque este proyecto está acumulando puntos mientras nosotros simplemente no hacemos nada, navegamos en nuestro computador. Son proyectos que yo les había traído atrás en algunos otros videos, donde simplemente por dejar alguna extensión ellos trabajan y simplemente nos dan unos punticos por no hacer prácticamente nada. Entonces este proyectico Open Ledger es un proyecto que ya está confirmado y tiene una financiación de más de 8 millones de dólares en su primera ronda, y eso pues es bastante bueno, porque para hacer un proyecto de PIN, normalmente los proyectos de PIN cuando sus primeros financiamientos salen pues son muy pequeños, pero este pues ya recolectó más de 8 millones, o sea que quiere decir que tiene digamos cierto potencial que los inversores vieron en él. Entonces, si venimos acá a su página principal, vamos a conocer y vamos a darnos cuenta que este proyecto trabaja con inteligencia artificial, pero también se enfoca en otros ámbitos, como es el intercambio descentralizado, servicios de blockchain para algunas empresas, consultoría y desarrollo para la blockchain y proyectos de tokenización, que ustedes saben que los proyectos de tokenización en el futuro van a ser un auge, aparte de la inteligencia artificial y todo eso. Entonces, si venimos aquí a su página principal, nos damos cuenta que alguno de los inversores que le ha invertido billetina a esto, pues está como por ejemplo Publishing Capital, que ustedes saben que está en muchas de las criptomonedas o algunos de los proyectos de que conocemos que tiene muchísimo, pero muchísimo potencial. Hales Capital es algún otro y algunos de estos. Entonces quiere decir que tiene ciertos inversores que como que ven que el proyecto tiene futuro. Entonces por eso se los traje. Ahora, es un proyecto de PIN que lo que simplemente lo vamos a dejar que trabaje solo por no hacer prácticamente nada. Y les voy a enseñar cómo ingresar al proyecto y cómo descargar su extensión para que vayan acumulando estos punticos, que son los que van a intercambiar por el token del proyecto. Entonces, familia, esto es súper fácil. Lo único que van a hacer, les voy a dejar un link, el link para ingresar al proyecto y también la extensión para que lo descarguen. Lo único que van a hacer es ingresar y lo van a hacer con un correo electrónico. No les va a pedir wallet porque todavía no han sacado tema de wallet, pero con el correo suficiente. Entonces les voy a dejar el link, pues por si quieren también apoyar el canal, y lo pueden hacer con el correo y ya. Entonces cuando ustedes ingresen, les va a aparecer una plataforma como la que ustedes están viendo aquí, donde varios días van a ir recolectando puntos. Y estos puntos los van a ir acumulando acá. Acá arriba pues tenemos ciertas ventanitas que ustedes van a ir curioseando, y lo van a hacer de la siguiente manera. Entonces ingresan a la plataforma, se suscriben con el correo y luego descargan la extensión, que es la extensión viene siendo como la que aparece aquí. Esta extensión, cuando ustedes estén navegando, trabajando en su computador o algo, o en su tablet, ella va a ir recogiendo punticos. Y si ustedes se dan cuenta, acá van a tener unos días donde todos los días van recogiendo ciertos punticos y ya. Ahora, ¿qué misiones tenemos aquí? Pues tenemos varias. Lo primero es descargar la extensión, que es la que va a abrir acá. Ya les muestro, sino que el de internet está lento. Y lo segundo que ustedes van a hacer, van a ir por ejemplo acá donde dice misiones y reward. Acá van a recoger ciertos punticos. Por ejemplo, todos los días van a reclamar 50 puntos que se van a ir sumando acá. Si ustedes lo hacen todos los días, estos puntos van a multiplicarse y les van dando cada 7 días muchos más punticos. Por ejemplo, aquí faltan 2 dígitos y ya le dan a uno 400, 800 y 1000. Vuelve a reiniciar, pero entonces nos va posicionando. Eso es lo esencial. Segundo, lo más importante pues es seguirlos en sus redes sociales, como ingresar a su Discord, a su Twitter, sus cosas así. Yo les
Yo les aconsejaría de pronto que sí descarguen el Discord, porque es que en el Discord normalmente salen muchas noticias de ellos y cosas así. Entonces lo único que tienen que hacer es verificarse, ya saben cómo funciona, y venir de pronto a alguno de los apartados y escribir alguna cosa ahí como para que el sistema los tenga y les vaya dando ciertos roles. De resto pues no tiene que ser nada más. Después de esto ustedes vienen y aquí les dan puntico, ¿no? Por escribirse al Discord, al Twitter y cosas así. Luego vienen a otro apartado que es importante, que dice de jugar y ganar. Este apartado es un multiplicador de puntos. ¿Por qué? Porque aquí simplemente por ingresar y hacer algunos Twitter o hacer algunos comentarios les van a dar de a 100 puntos y 50 puntos. Esto sí multiplica. Pues en el caso mío no sé por qué no me aparece para ingresar, pero yo creo que a ustedes sí les va a aparecer. Acá arriba les aparece una parte que dice ingresar. Ustedes ingresan, él le pide el Twitter y ya no hay que hacer nada más. Cualquier cosa que ustedes hagan o los tweets o alguna cosa, él automáticamente les va a dar punticos por hacer eso. Entonces van a dar 425.000 puntos. Entonces pues a parecer de que no hay mucha gente, pues no está mal. Recuerden ingresar a su Discord y tener el Discord activo. De resto pues lo normal es acá donde vamos a Dashboard, es donde ustedes van a descargar el nodo, o si ustedes quieren descargarlo por celular también lo pueden hacer. Bien, entonces para descargar el nodo ustedes le pueden dar acá les van a salir unas medallitas, acá donde dice referidos les van a salir unas medallitas que ustedes van a ir reclamando cada ciertos punticos. Esas medallitas pues obviamente los va a posicionar y les va a dar como unos badges que les va a hacer multiplicar la cantidad de puntos o multiplicar el airdrop que puedan ganar en el futuro con este proyecto. De resto pues sencillamente es muy fácil, no tiene ninguna ciencia. Ustedes simplemente ingresan a la página, descargan la extensión la ponen acá arriba para que ella trabaje todos los días. Y no tienen que hacer nada más en este proyecto. Realmente es un proyecto fácil, es un proyecto de PIN, tiene buen financiamiento y es uno como todos los que estamos trabajando acá arriba. Estos días les voy a traer otros como este de Mexnode, que de verdad me parece genial porque nos dan incluso nos dan hasta BNB para poder reclamar los puntos que estamos haciendo con ellos. No se les olvide que por ejemplo NodePay ya pagó su airdrop hoy. También les voy a traer este de Gradient, que también son proyectos de PIN que tienen buen financiamiento. Este es otro proyecto bueno también que trabaja con Solana y también está generando bastantes puntos porque estamos en la temporada 0. Sin embargo, yo le voy a dejar los links de estos proyectos en el video por si quieren ingresar de una vez, y luego yo les voy trayendo videos de cómo se pueden ir farmeando mucho mejor. Este de Teneo Beta también es muy bueno, trabaja con Solana y ustedes saben que todas esas narrativas de PIN que trabajen con esta blockchain pues obviamente realmente son de las buenas y estamos en temporada 0. Entonces yo les dejo ahí los links para que puedan ingresar. Cuando descarguen la extensión de OpenLedger, pues ustedes le van a dar acá, que es el que vemos aquí, y acá les va a aparecer que reclamar 50 puntos, aparte de lo que va farmeando. Y este proyecto trabaja en Android porque ustedes lo pueden descargar para celular. Lo pueden descargar normalmente, también se puede descargar un nodo especial en el computador, pero yo la verdad no descargo nodos en el computador por el tema de que nosotros usamos wallets, usamos transferencias bancarias o alguna cosa. Entonces pues por más proyecto que sea verificado alguna cosa no se debe hacer, a menos de que tengan un computador aparte que sí sepan que ustedes no manejan wallets o cosas ahí que manejen capital, pues lo pueden hacer. De resto solo farmearse así con lo que es la extensión del navegador de internet y ya. Del celular sí también se puede hacer, ustedes le dan clic y le va a dar el para descargar en el celular.
pero yo la verdad no lo he hecho porque tengo ahí algunas cosas personales y no me arriesgo, simplemente farmeo con lo que es la extensión del computador que se pueden farmear acá arriba sin que esté pidiendo nada raro ni cosas así. Es por temas de seguridad y eso es primordial también para ustedes. Si tienen un computador aparte que puedan descargar el nodo especial, así, dándole acceso a una cosa y a lo otro del equipo, pues que sea un computador donde no manejen iguales. De resto solo descarguen la extensión, porque las extensiones pues obviamente gracias no tienen problemas, y cuando las extensiones están en Chrome pues quiere decir que Chrome ya le hizo ciertas verificaciones y no hay problema. Para todas funciona igual, sea Gradient, que es el proyecto que ya votó Aydro, el de NodePy que votó hoy también su Aydro, para todas es lo mismo, o sea, esas extensiones ya están prácticamente verificadas y están en Chrome, o sea que no generan riesgo, pero cuando ya le pide acceso a alguna otra cosa del equipo o que lo dirige a otro lado, entonces ahí sí la cosa cambia. De resto pues las extensiones, desde que trabajen solo con el internet y con el navegador, no hay lío. Entonces ese truquito para que lo aprendan, a menos de que sí tengan un computador especial donde ustedes no tengan riesgo de nada y no manejen Wallet ni nada, entonces ahí sí pueden descargar los nodos especiales, que son nodos donde uno le da acceso, donde uno reinicia el equipo, toda esa cantidad de cosas. Ahí sí. De resto yo les aconsejo que no lo hagan, simplemente naveguen con los navegadores de internet y ya. Puede que no sean tantos puntos, pero pues también nosotros estamos por seguridad. Entonces, no siendo más, mis queridos amiguitos, en estos días ahora sí les traigo otra vez más proyectos porque estuve desconectado, porque estuve un poco enfermo, entonces no podía subirles videos. Y hay buenos proyectos de PIN, muy buenos proyectos de PIN. Yo les voy a dejar abajo prácticamente el enlace de todos para que se vayan posicionando de una vez, y luego les voy trayendo videos de cómo hacer ciertas estrategias del proyecto y hablándoles del proyecto. Pero desde que yo ya los tenga acá en el navegador es porque yo ya los verifiqué y están trabajando 10 de 10. También en CryptoRun ya están verificados, y cuando están en CryptoRun, como aquí que uno verifica que ya esté confirmado, entonces quiere decir que tiene dinero y el proyecto está trabajando bien, tiene buenos inversores. Y eso es lo primordial antes de trabajar con cualquier proyecto de estos, con cualquier otro. Entonces lo bueno es que nos va a dar Aydro y es prácticamente confirmado. Entonces, no siendo más, familia, un abrazo, se me cuidan.